Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos una nueva entrega, un nuevo podcast con un amigo, un colega de profesión con el que estoy pasando muchas horas últimamente y muchas horas de estudio también. La verdad es que es una persona que ya admiraba de antes por todo lo que nos iba enseñando pues y mostraba a través de redes sociales y ciertas formaciones que hace. Y después de conocerle en persona, pues me di cuenta de que todavía es mejor persona, no solo buen profesional, sino cómo está pendiente de sus personas más cercanas, de ese buen corazón que tiene con todos los actos que hace. Y la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí, Héctor. Eres un animal, tío. Muchas gracias. Bueno, lo de es un animal hace referencia a una entrevista de La Resistencia de Pablo Chapela y Ernesto Sevilla, por si lo queréis buscar. Nada, muchas gracias, Mauro, por tenerme. Digo un poco lo mismo de ti. Te conocía simplemente de redes, pero al final lo que me llamó de ti pues también es un poco lo buena persona que eres y lo entrañable que eres cuando al final pues hablamos más de forma cercana. Así que nada, muchas gracias por traerme a tu podcast y nada, encantado de estar aquí. Al final lo hemos ido posponiendo, han ido pasando los meses y había que sacar Sí, ya un ratillo para hablar. sí, queríamos hacerlo en presencial, pero bueno, no pasa nada. Igual una segunda entrega más adelante, Ahí, lo exacto. dejamos abierto. Venga, Sí que me gustaría que te presentaras por si todavía hay algún despistado por ahí que no conoce a Héctor Moreno. vale. Pues es una buena pregunta. Nunca he sabido cómo presentarme, si redactador, entrenador, fisioterapeuta, no lo sé. Simplemente soy una persona muy curiosa que diría que empecé en este mundo pues cuando me lesioné. Cuando yo tenía 17, 18 años, ya de más pequeño sí que tuve alguna cosa jugando a fútbol, pero sobre todo algunas lesiones que me pararon a la hora de jugar a fútbol. Fue como una fractura del quinto meta y luego una operación de rodilla. Y a partir de ahí vi que como lo tradicional no me daba soluciones y me lo tuve que buscar un poco por mi cuenta. En aquella época estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas, pero ya en ese momento empecé a leer y a estudiar por mi cuenta de entrenamiento y readaptación de lesiones. Y a partir de ahí pues empezó todo. Entonces, pues me considero alguien muy curioso de entender cómo el movimiento humano surge, cómo emerge, ¿no? Y a partir de ahí intentar entenderlo lo máximo posible para poder aplicarlo al rendimiento y a la readaptación de lesiones, fundamentalmente. Al final, esa búsqueda o proponer soluciones a ciertos problemas que se van dando actualmente en el entrenamiento bueno, y la Exacto. adaptación e ir saliendo de esas corrientes más tradicionales que ya vamos viendo que algunas se van quedando obsoletas. Y para eso estamos Exacto. aquí, para ir hablando de esas nuevas tendencias, de cómo entiendes tú pues, el mundo del entrenamiento, o de esa readaptación, desde esas fases intermedias hacia el rendimiento, que puede ser más a lo Mm. mejor ese campo tuyo de especialización. Sí. Y por ahí vamos a comenzar, porque algo de lo que se ha estado hablando estos últimos días recientemente, pues viniendo del off-season, pretemporadas, especialmente en fútbol, pues vemos, por ejemplo, cómo Sergio Ramos se le vio en un vídeo pues entrenando en la playa, con lastres en los tobillos, mancuernas en las manos. Vemos que todavía se siguen haciendo este tipo de entrenamientos y sí que me Sí. gustaría que incluso los pudieses comentar más a fondo, hacer como una valoración también cómo debería ser un off-season, una pretemporada, esos errores pues, que más se están cometiendo tanto a nivel individual como los propios equipos cuando pues, se lo llevan a la playa o hacen ciertos ejercicios y Mm. pues, poder debatir y charlar acerca de este tema. Claro. Pues mira, si quieres, bueno, te cuento un poco una anécdota que yo mismo no he sufrido, pero bueno, me ha pasado como este verano. Yo llevaba muchos años sin jugar a fútbol y bueno, me generó un poco la curiosidad. He estado haciendo como unos meses un poco de preparación para yo volver a jugar a fútbol porque, bueno, yo desde que dejé de jugar a fútbol pues me he enfocado más a entrenamiento de fuerza. ¿Vale? Más deportes de fuerza. Y claro, tú, aunque hagas fuerza y luego corras en línea recta en una cinta o salgas a correr pues al río aquí en Valencia y demás, luego las demandas que van a venir en un deporte como el fútbol es que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces hice como una pequeña progresión de unos meses para volver a jugar a fútbol, me encontraba súper bien y esta pretemporada la hice con un equipete aquí regional, en un equipo que fue cuando era pequeño. Y no sé si a los días de empezar la pretemporada, yo veo que dicen que vamos a ir a entrenar a la playa. Y yo, a ver, yo voy como jugador, no voy a decir
cómo vamos a hacer la preparación física, ni cómo vamos a hacer la adaptación. De hecho, ahí yo creo que ni me conocen ni saben lo que hago. Em, pero cuando ya llegamos a la playa, yo digo, "Uf, ya verás lo que va a pasar". Y efectivamente a los 10 minutos ya habían 4 o 5 quejándose de la rodilla. Y yo claro, sí, sí es lo que tiene, ¿sabes? Entonces, bueno, que es simplemente una anécdota de que se sigue haciendo mucho, que es algo que se ha llevado, que se ha hecho durante mucho tiempo, que yo también lo hice cuando jugaba antes y que se sigue haciendo. Y no se sabe muy bien por qué, pero se sigue haciendo. Es como que, bueno, como parece que sufres más en la arena, y sufrir está relacionado con pretemporada, pues debe encajar, ¿no? Y por eso se pone ahí. Pero para mí uno de los errores principales de las pretemporadas es, primero de todo, las dobles sesiones eh, y como matarlos. En plan, cuanto más sufráis, mejor, ¿sabes? Mm, Y para mí es uno de los principales errores, ¿Por especialmente qué? las dobles. Mm. Dime, El por qué el tema de las dobles sesiones no lo ves interesante? porque ¿Meterías triples Uy, como el va. Cholo Simeone? Le daba al ordenador. Hace triple el Cholo Simeone. El Cholo alguna que otra sí que hace triple. Hostia, no. Yo metería una y a lo mejor doble si quieres, pero la segunda que sea algo aeróbico súper suave, ¿sabes? Pero yo meter doble, pues porque no favorece la recuperación. ¿Y de qué te sirve llegar como un toro al principio de temporada si llegas con 6 lesionados, ¿sabes? O si llegas como un toro la primera, segunda jornada y a la tercera petas, ¿sabes? Igual se podría hacer, pero tendrías que medir muy, muy, muy bien y las sesiones tendrían que estar lo más separadas posibles y los estímulos muy bien como alternados, ¿sabes? Mm, Pero aún así no soy yo muy partidario de las dobles sesiones. mm, Y luego el tema de la playa, si quieres comentamos un poco por encima, porque yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Al final, deportes como el fútbol o deportes en los que se llevan a cabo en terrenos como más firmes o más sólidos, estaremos de acuerdo que están más relacionados con más un trabajo más elástico, más stiffness, ¿no? Que se aprovecha más la capacidad elástica de los tendones para desplazarte. Pero ¿qué pasa? Cuando tú metes a alguien en la arena, esa, esa capacidad elástica o esas fuerzas reactivas del suelo, en vez de devolvértelas, en la arena se disipa. Es decir, se queda ahí. Entonces, esa capacidad elástica no la aprovechamos para propulsarnos hacia adelante, etc., etc., y movernos de forma más eficiente. ¿Qué pasa? Que para hacerlo un día igual no pasa nada, pero si tú haces varias sesiones de playa durante la pretemporada, al final estás desacondicionando el tendón. O sea, estás haciendo un músculo como más fuerte, estás acostumbrando a un deportista a moverse de forma muscular con lo que ello conlleva, ¿vale? Vas a acostumbrarte a necesitar mayor tiempo para quitar el slack muscular y puedas seguir moviéndote. Para que no lo entienda, el slack muscular es cuando un músculo, a ver si tengo esto por aquí, cuando ahora mismo estamos parados y los músculos no están tensos, no están preparados para contraerse, ¿vale? Están como holgados, están así, ¿vale? Y el slack muscular es esto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros, imaginaos que estamos en el campo, o sea, de fútbol, y estamos parados y tenemos que empezar a correr, hasta que el músculo no está tenso, no podemos empezar a movernos. Entonces, ese tiempo que pasa de aquí a aquí es crucial y es uno de los factores determinantes en el rendimiento. Y no solo en el rendimiento, sino también en la readaptación de lesiones. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en la playa, ese slack muscular, como pasa más tiempo, lo alargamos más en el tiempo porque no aprovechamos esa capacidad elástica. Trabajamos mm, más a nivel muscular. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, si tú llevas varias sesiones o haces a lo mejor 2 o 3 semanas de trabajo de playa y luego te vas al campo, esos tendones van a estar desacondicionados y probablemente vayan a petar o te vaya a aparecer una tendinopatía o fracturas por estrés o cualquier lesión musculotendinosa o ósea. mm. Especialmente en los deportistas que han acabado ya la temporada un poquito entre algodones con los tendones, que van sufriendo, vienen de a lo mejor unos días de vacaciones, empiezas otra vez con la playa,
o en arena, no le das ese tiempo a que, o esas cargas para que el tendón pues vaya trabajando de manera adecuada y luego conforme vas haciendo esos cambios, pues muchos se quejan, incluso muchas fasciopatías, el Aquiles, Claro. rotulianos, Mm. pues es Sí, súper común en estas fases o en esta sí. pretemporada, es de lo que más Y, vemos. y eso también viene porque o sea, se suele cometer mucho que, bueno, como estoy en off-season o incluso antes de la off-season, que hay jugadores que siguen jugando, o sea, que siguen entrenando, es como que, bueno, voy a hacerlo súper inespecífico porque luego ya cuando llegue al campo, o sea, cuando ya llegue el in-season va a ser más específico. Ya, pero si tú llevas 2 o 3 meses, 2 meses más o menos, sin hacer nada de pliometría, que suele ser como más específico en teoría del deporte, cuando las metas, ese tendón no va a estar adaptado. Entonces yo soy más partidario de esas dosis de pliometría, mantenerlas durante todo el año, simplemente ir alternando el tipo de pliometría que sea más profunda, más como superficial o con menos grados articulares, pero ir siempre metiéndolas poco a poco, o sea, durante todo el año. No estoy un bloque metiendo un montón de pliometría y luego nada. Exactamente. Y por ejemplo, luego continuaremos con el tema de rendimiento. En la parte de readaptación, que también se utiliza mucho, se ha visto pues, ese trabajo en arena, incluso el Hmm. Barcelona, me viene ahora la imagen de Luis Suárez recuperándose sus problemas de rodilla, los fosos de arena, creo que el Barcelona ha abusado mucho de este tipo de herramientas o tipo de terapia de cuanto a rehabilitación o readaptación. Hmm. ¿Tendría algo de sentido en este tipo de contexto o también más vale no dedicar el tiempo a otra cosa y ser más eficientes? Yo es que lo único que se me puede ocurrir es que, bueno, que es verdad que puede haber como menos impacto como a nivel articular, por así decirlo, ¿no? Pero es que tampoco lo veo. Incluso para una lesión de rodilla, en vez de, al final lo que tú estás haciendo es esas fuerzas que actúan sobre nosotros como más de vista a la proximal, ¿no? Primero pie, rodilla, cadera. Si tú pones que la arena, o sea, si esto lo haces en un terreno como más arenoso, o sea, más básicamente en la playa o la arena, el pie casi que prácticamente lo dejas fuera de juego. Entonces hay más flexión de tobillo y por tanto las fuerzas van a recaer más sobre la rodilla. ¿Vale? O sea, tú Mm, cuanto más flexión de tobillo tienes, al final va a haber también más flexión de rodilla y por tanto va a ir subiendo como esa fuerza reactiva hacia arriba, que no está mal, pero luego en el terreno de juego no vas a querer que haya tanta flexión de rodilla, tanta flexión de tobillo y tanta flexión de cadera, ¿no? De mm. hecho, como hacen muchos de los futbolistas, como hacen, porque esto es otra cosa que me gustaría comentar, es como cuando ven a deportistas, típica sentadilla de LeBron James o típica sentadilla de, yo qué sé, de jugador de fútbol, que ves que los bajas y a medida que van bajando es como, hostia, ya no puedo bajar más. Es como que notan un propio tope de, hostia, es que no puedo bajar más. Y eso no es malo. O sea, es simplemente que, que, se, que cortan, o sea, que cortan no, pero el slack muscular aparece antes en este tipo de jugadores, porque lo necesitan. En el campo de fútbol no necesitan caer tan abajo para desplazarte. De hecho, me viene a la cabeza un chico que he llevado que no se ha lesionado en la vida. Creo que tuvo un poco de pubalgia hace mucho tiempo, pero no se ha lesionado nunca. Y le ves hacer sentadillas y el tío no te va, o sea, no te baja prácticamente nada, pero es que no lo necesita, ¿sabes? De hecho, eh, incluso también he trabajado como en población con powerlifters y cuando te enseñan vídeos de cómo hacían las sentadillas antes y cómo las hacen ahora, ¿cómo las hacían antes? Antes, y bueno, y tú, a lo mejor a nosotros también nos ha pasado. Yo cuando empecé a hacer sentadillas, yo bajaba y era como que llegaba un punto en el que, hostia, que no podía bajar. ¿Pero por qué? Porque bueno, siempre he jugado a fútbol, he corrido mucho y al final mi cuerpo está acostumbrado a esos rangos articulares, a ese slack muscular en esos grados y no a bajar tanto. Porque cuando tú haces una sentadilla hasta abajo, es como que ese slack muscular, lo que he explicado antes, haces que tarde más en quitar ese slack muscular. ¿Sí? Es decir, ese músculo está como más holgado y acostumbras a un cuerpo que de normal es más rápido, como más muelle, que enseguida quitas ese slack muscular para ser más reactivo, lo estás acostumbrando a que cada vez necesite
más ángulos articulares o más profundidad para quitar ese slack. Por eso, muchas veces la carga externa no es una ventaja para esto. Porque la carga externa, cuanta más carga externa tenemos, eso nos facilita quitar el slack muscular, pero es algo ficticio, porque luego cuando nosotros vamos a correr o a jugar a fútbol o lo que sea, no tenemos un peso encima, ¿sabes? Mm. Entonces tenemos que ser capaces de quitar ese slack muscular sin la ayuda de la carga externa. Y esto podría estar también relacionado si eres Isaac estrecho o ancho, porque en mi caso, por ejemplo, yo me favorezco más de esa buena profundidad en sentadilla, más la hago muy, muy vertical. Y soy capaz de mover incluso más kilos cuanto más bajo que si me quedo en una sentadilla parcial, que veo que me cuesta la vida volver a retomar hacia arriba o volver Claro, a subir. sí, bueno, eso es normal. Casi todos tenemos lo del sticky point, está siempre más o menos a prácticamente todos a 90 grados. Porque, mira, la rotación externa está como más relacionada con la velocidad y la rotación interna con la fuerza. Por eso parece que en la sentadilla parece que cuando más fuerza hacemos, eso abajo o arriba, pero realmente cuanto más fuerza hacemos es cuanto más parados estamos, porque estamos Mm. haciendo todo el rato fuerza y esa fuerza que nos exige el peso de la sentadilla, o sea, sí, correcto, el peso de la barra, la vamos igualando, la vamos igualando, la vamos igualando, llega un punto en que casi nos quedamos quietos y luego ya subimos. Pero es que donde más fuerza hemos hecho es cuando estábamos parados. Entonces, lo de que te quedes más o menos en esos 90 grados que nos pasa a todo el mundo. Si puede estar esto relacionado con los ISAs, bueno, sabemos que los ISAs anchos están más acostumbrados o sea, están más acondicionados para trabajar más a nivel muscular y los ISAs estrechos más a nivel elástico. Aunque eso luego también va a variar dependiendo de las propias configuraciones en estos ISAs. Es decir, no es lo mismo, no tengo, pero no es lo mismo, tú puedes ser estrecho o ancho, pero tú dentro de eso puede haber distintas configuraciones. Tú puedes ser que alguien tenga la pelvis mucho más grande que la caja torácica y ser estrecho, pero puede ser estrecho y que la pelvis sea más pequeña que la caja torácica. ¿Sí? O sea, todo eso hace que las presiones se, mm, o sea, que las presiones no me sale la palabra, se dividan de forma distinta dentro de nuestra, como de nuestra pared abdominal, ¿no? Y eso va a hacer que seas más rápido o más lento en determinadas situaciones. Esa gestión de presiones. Claro, tú ten en cuenta que si tú tienes más base de sustentación abajo, imagínate que eres un triángulo. A ver, es que no tengo nada por aquí. Vale, a ver esto. Una cosa de los perros. Mira, imagínate que o sea, eres más ancho de la caja torácica y más estrecho de la pelvis, ¿vale? Donde va a haber más presión. O sea, aquí va a haber más volumen, aquí va a haber más presión, ¿vale? Va a ser como más fácil ejercer fuerza rápido contra el suelo, ¿sí? O sea, vas a ejercer fuerza como más rápido contra el suelo, ¿vale? Pero no vas a ejercer más fuerza que alguien que está así. La va a hacer más fuerte, o sea, va a ejercer más fuerza, pero lo va a hacer más lento. ¿Sí? Porque en vez es como, si tú haces así, haces, aquí sale como más presión, sale más rápido, porque el agujero es más pequeño que si hago, ¿sí? Es un poco lo Mm. mismo. Esto sería con los labios cerrados y esto sería como con los labios abiertos, ¿vale? Exactamente, sí, como una Entonces, manguera. sí, tal cual. Dentro de estas configuraciones, tú puedes ser estrecho o ancho, pero puedes tener diferencias entre lo que pasa en la caja torácica y la pelvis. Mm. Creo que con esta analogía se puede entender bastante bien. Sí, Sí que nos habíamos quedado antes con todo el tema del sí, entrenamiento o rehabilitación en me he ido. tierra. Sí, que o sea, a mí me gusta, o sea, que el podcast vaya fluyendo y ir hacia donde nos lleve, porque al final no quiero ajustarme a ningún guión. Pero sí que por acabar de cerrar todo lo que veníamos
viendo allí? Por ejemplo, comentabas que se ejercía más presión, más tensión sobre la rodilla cuando en periodos de esos de rehabilitación, mejor que estás haciendo ese entrenamiento o parte de entrenamiento en arena, y muchas veces incluso se tiende a hacer por lo contrario, porque se piensa que se puede ejercer menos, como que se amortigua más y la rodilla va a sufrir menos, pero al meter más flexión, pues sí que va a sufrir un pelín más. Sin embargo, Probablemente. también existe la corriente que comenta, pues bueno, por esa inestabilidad que se pueda generar por la superficie, las contracciones que pueda haber, y hasta qué punto también eso puede ser positivo o no. Hmm. Eh, a ver, esto ya es un poco lo más típico que ya he comentado muchas veces, ¿no? La reponderación sensorial, que tú también has hablado alguna vez, ¿no? Al final, si tú haces una superficie inestable, la información que le llega al sistema nervioso central del pie, por ejemplo, ¿vale? Va a ser menos fiable, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central no va a coger esa información como información fiable para guiar el movimiento, o mejor dicho, para mantener el equilibrio en el espacio. Entonces, va a depender más de los otros sistemas, como puede ser el sistema vestibular o el sistema visual, ¿vale? Entonces, al final es como si fuera un pequeño Bosu, lo de la Mm. arena. Es como si trabajaras en superficies inestables. Al final no deja de ser otro constraint o otra forma de alterar un poco el entorno en el que te mueves, solo que muchas veces parece que no, cuanto más variabilidad, mejor. No, bueno, pues no siempre cuanto más variabilidad y cuanto más estímulos distintos es todo mejor. Al final, también si no volvemos un poco loco al sistema nervioso central, necesita un objetivo, una acción clara. Y al final hay un concepto que se llama universalidad, que es que el cuerpo no es, tengo una biblioteca y tengo un montón de libros y cojo cualquiera. No, al cuerpo le gusta tener, o al cerebro le gusta tener una biblioteca con pocos libros, pero que ese libro me sirva en las mayores situaciones posibles. ¿Sí? No es, cojo este libro para esta situación específica, cojo este libro para esta situación específica. No. Si tengo 10 libros, pero es que cada libro me sirve para muchas situaciones, pues mejor que si tengo muchos libros. ¿Vale? Eso, Claro, básicamente. sí. Y hablando ahora de esa variedad de estímulos y de que como que el cuerpo tenemos que intentar centrarnos como en un único objetivo, me viene a la mente pues, todo el trabajo en los drills estos visuales o vestibulares, Sí. que se puede hacer tanto en una posición a lo mejor un poco más estática como luego se ve incluso Mm. pues, como en bones o en caídas de cajón, etcétera, movimientos un poco más complejos, como aparte del propio ejercicio que ya suele ser demandante, se le añade pues el estar mirando en tal sitio o a lo mejor incluso la propia carga cognitiva de pues, hacer una regresión de 100 a 0 de 7 en 7, por ejemplo, este tipo de Sí, tareas. sí. Yo eso no lo, o sea, no lo veo mal. De hecho, yo lo hago, pero un poco en fases más avanzadas, porque yo, esto es a nivel personal, yo creo que esas estrategias como bottom-up o cosas que quiero más a nivel musculoesquelético sean capaces de expresar primero, que las sepan expresar muy bien antes de meter todas esas cosas. Porque si tú se lo metes a alguien que acaba de salir de una lesión, eh, es lo que hemos visto antes con lo de la arena, pues pasa lo mismo con esto, ¿no? Si tú a alguien que tiene por una lesión el sistema propioceptivo ha disminuido la fiabilidad de esa información y tú potencias ese sistema vestibular o ese sistema visual, el sistema nervioso central va a acabar dependiendo más de esos sistemas y va a hacer de menos ese sistema propioceptivo, que ya está un poco más, no me gusta la palabra inhibido, pero está como más reducido Sí, como más fuera de juego. su función. Sí, exacto. Sí, a mí es que aquí tengo un poco de sentimientos encontrados. No sé realmente, o me genera bastantes dudas, pues con todo lo que vamos viendo a nivel de neurología. Sí que es cierto que en fases tempranas, pues no abusaría de ello, porque al final el cuerpo ya está teniendo suficiente preparando la zona y recuperándose de la propia lesión como para meter otro tipo de tareas. Al final, ¿hasta qué punto el cuerpo está sobrecompensando por querer hacer ese tipo de acciones cuando a lo mejor todavía no está del todo preparado o no tolera pues, hacer ciertos movimientos del ojo Claro, hacia la derecha arriba porque ahí eso le produce una inhibición de no sé qué? Como claro, que claro. empieza aquí a rayarme y digo, es que no sé hasta qué punto.
es positivo porque a lo mejor a esa persona se lo has aceptado y no tenía ninguna disfunción o no se le recreaba ninguna disfunción cuando miraba tal sitio, pero a lo mejor a otra persona que al hacer X movimiento, pues eso le produce que luego tenga que compensar más, saturar más el sistema. No Sí. sé, y estoy ahí un poco que, la verdad es que no me quiero mojar mucho con estos temas. Sí, Ya, me claro. falta más tiempo, ver más casos, acabar de estudiar todo el tema con el apartado de neurología y Sí. ver. Yo No sé estoy un ahí poco, qué opinión tienes en esto. bueno, en ese sentido estoy un poco como tú, en el tema de la neurología, ¿no? De lo que estamos viendo, que si lo haces más veces, pues igual te lo puedes no cargar, pero igual le puedes crear algún problema, ¿sabes? Pues claro, desde que hemos visto eso, pues es verdad que estoy como más reticente en ese aspecto, pero vamos, al final, durante el día miramos los ojos, o sea, movemos la cabeza, o sea, no creo que seamos como tan sensibles, ¿sabes? Yo creo que Sí, el tema pero por ejemplo, del... en el día a día, perdona, estás en una situación que ya tienes automatizada, pero cuando Sí, metemos ejercicios muy complejos y estás saliendo sí, de un periodo de lesión, tienes que saber haber hecho una muy buena progresión, por ejemplo, en un LCA, estar en fases ya muy avanzadas, tener una base brutal, pienso yo, para poder meter esto. Hay veces sí. que se ven ya con 2 meses, 3 meses, haciendo barbaridades que, sabiendo lo que sabemos ahora mismo a nivel de neurología, pues si a lo mejor no es Mm. tan interesante. Completamente de acuerdo. Sí, hay que ir Mm. como con ojo, nunca mejor Nunca dicho. mejor dicho. Sí, Yo sobre todo lo veo, estos en los cursos de KN siempre he puesto mucho énfasis cuando llegamos a la parte más de top-down del sistema visual y vestibular, es el saber mm, cuando, por ejemplo, la típica posición de un pie delante y otro pie detrás, que vamos poniendo poco a poco más peso en la pierna de delante. Y luego, o sea, como esa posición un poquito de slouch, no tan en flexión, sino más en bipedestación, y luego ponemos el dedo o giramos la cabeza. Yo cuando lo enseño no es que lo hagan, sino cómo lo hacen. O sea, si tú primero le pones en esa posición, yo lo que hago siempre es, les coloco en esa posición. Les pido primero que miren al suelo para que, oye, sí, si han tenido un esguince de tobillo, yo quiero que estén mirando el esguince de tobillo, o sea, quiero que estén mirando el pie para que se sientan seguros primero. O sea, no hay nada de malo de que se estén mirando la zona lesionada, para empezar. Si aguantan la posición bien y está pasando lo que quiero ver, tanto a nivel de erectores espinales, tanto de rodilla como de tobillo, como incremento la dificultad. Le digo, vale, pues ahora en vez de mirar al suelo, vas a mirar 1 o 2 metritos por delante. Y ya no están mirando la zona lesionada. Y ya miran 2 metros por delante. Y ahí ya empiezas a ver que se tambalean un poquitín. Imagínate, ¿vale? O que les cuesta mantener la posición, o que pierden el equilibrio. ¿Tú crees que a esa persona, si tú no le has hecho esto antes y de repente lo pones de pie, ponte en la posición y ahora míreme aquí y no sé qué, crees que eso lo va a hacer de forma óptima? ¿No? Va a estar compensando, va a estar apretando mucho el abdomen, va a flexionar más la rodilla o al revés, va a estirar más la rodilla, se va a extender, va a apretar la mandíbula. O sea, es ir poco a poco, ir metiendo esos, eh, esas progresiones muy poco a poco y tú ir analizando si los componentes que tú estabas trabajando al principio se mantienen, incluso aunque hayas añadido lo del sistema vestibular y del sistema visual. Yo en eso pongo mucha énfasis. Mm. Ya entonces sí que plantearías como la progresión, estar mirando la zona afectada, la zona lesionada, porque ya hemos visto en los test de reflejo miotático como estar mirando lo que te van a testar mejora la contracción. Vale, Viéndolo es... así, a lo mejor sí que puede tener sentido en fases Sí, tempranas mirar claro, esa zona. exacto. Pues no lo había pensado por eso, pero bueno, más a nivel de cómo hago yo las cosas, yo sí que hago eso. Dejo que miren la zona y luego poco a poco les voy alejando. No les meto el estímulo externo enseguida. Mm. ¿Vale? Es que aquí se abre un campo muy amplio, Claro, claro. parte por bastante desconocido todavía para nosotros y como que al menos me pasa a mí que es como que a ver cómo voy añadiendo todo esto al sistema de trabajo, voy con más ojo, ahora intento como, vale, voy a ceñirme a lo que sí sé que funciona mejor, Claro, voy a dejarme de exacto. experimentos temporalmente Claro, y hasta ahora es que es todo este tipo de drills que son muy bonitos para subirlos a Instagram, pero
Realmente yo creo que hasta las personas que lo ejecutan, incluso lo enseñan, no van a saber nunca a ciencia cierta cómo está afectando realmente al cuerpo Ya, porque no se están teniendo en cuenta otras tantas variables como hemos visto. Entonces, sí, estaba, pues eso, que estamos compartiendo un poco la postura de ya veremos qué pasa con todo esto. ya. Ya, que también es cierto que luego cuando esa persona salga a jugar, pues la cabeza se va a mover, los ojos se van a mover, y entonces, bueno, mal tampoco, quiero decir, a eso va a tener que estar adaptado. Entonces, si lo Mm. trabajas, pues tampoco muy mal, muy mal, muy mal le va a ir, porque al final lo va a hacer, ¿sabes? Sí, Pero pero sí una cosa que, sería a lo mejor un ejercicio a lo mejor más específico en campo, donde pues vayas añadiendo cada vez más jugadores, más contrincantes, o una pelota, dos, lo que sea. Ahí sí que le puedo encontrar un poco más de sentido sí, y no tanto a lo mejor hacerlo en un entorno un poco más cerrado. exacto, sí. Mm. Estoy de acuerdo. Y otra de las cosas que, como que cuando se hacen estos drills, también como que se achaca que no estamos trabajando feed forward, como los mecanismos anticipatorios. Pero es que esos mecanismos anticipatorios no dejan de ser conscientes, ¿no? Lo que ellos trabajan, ¿no? De estoy aquí y a ver lo que pasa y respondo algo, pero estoy anticipando. Esos mecanismos anticipatorios no dejan de ser algo consciente, algo que está controlado más por las partes altas del cerebro. ¿Qué pasa? Que ese control consciente eh, luego es demasiado lento para que luego lo podamos hacer en el terreno de juego, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran otras estrategias de bottom-up que nos ayudan a controlar un poco como esas fuerzas externas de forma prerrefleja, es decir, de forma más subconsciente, que son cosas como las cocontracciones, ¿no? Que se les ha dado mucha leña, pero realmente es porque creo que no se entienden, como muchos ejercicios que no, esto no vale para nada. Bueno, pero si no lo has estudiado de dónde toca, pues obviamente no vale para nada, porque tú te crees que es para una cosa, pero realmente no es para eso, es para otra, ¿vale? Entonces, eso. Bueno, y aprovecho que en mi curso, pues todas estas cosas les daré un poco de luz, porque creo que son cosas muy, muy, muy interesantes y que va a cambiar un poco el paradigma a la hora de acabar una readaptación, incluso ya más para hacer ejercicios en rendimiento, e incluso, incluso en fases más, no tempranas, pero más medias de readaptación, incluso se pueden meter algunas cosas. Exacto, es como esa progresión ya saliendo de no, ese punto un poquito más clínico. Sí. Si lo empiezas a enlazar todo bien en progresión, pues sí que puede luego tener sentido pues, meter ciertas tareas porque la persona va a estar más preparada. Claro, porque sí, sí, nada, eso, ya está. Ahora hablaremos un poquito más del aquabaj, ¿vale? Porque me imagino que todo el tema de las contracciones también y todo eso pues, puede ir por ahí. Sí que como has sacado ahora Se el puede tema utilizar. de la formación que vas a hacer, si quieres, zanjamos también este tema, comentas un poquito más de qué va a ir, cuándo lo vas a hacer, dónde, etcétera, para que todos los que nos escuchan pues Vale. ya lo A ver, sepan y cómo se pueden apuntar, evidentemente. voy a mirar el día exacto porque no sé si cae. En principio va a ser el 23 y 24 de noviembre en Valencia, ¿vale? Esto en la newsletter sí que lo he puesto, pero en redes sociales no. O sea que es un poco de forma pública, es exclusivo. Eh, en Valencia, donde yo trabajo, en la clínica Gravity. Bueno, serán 2 días, ¿vale? Va a ser teoría y práctica, ¿vale? Y va a estar muy enfocado a entender tanto como el constraint-led approach como la de teoría de sistemas dinámicos complejos, pero más llevado a la práctica, o sea, de verdad materializar a qué nos referimos cuando hablamos de autoorganización, ¿no? Que creo que es un concepto un poco, voy a decir, prostituido, porque parece que se dice mucho, pero realmente qué quiere decir o cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Y eso es lo que voy a explicar especialmente para sustentar a nivel teórico lo que luego hagamos a nivel práctico, ¿vale? Entonces va a ir mucho enfocado a eso eh, y explicar que, o sea, explicaré muchas veces que no todo es en readaptación, movimiento relativo, movilidad, respiración, relajación, eh, subconsciente, bueno, sí, sí, pero no.
Entonces, que de eso ya hay formaciones y que está muy bien, incluso yo en IKN también toco más esas partes de readaptación, pero es que hay un punto, hay una zona gris entre esa readaptación y ese rendimiento que yo creo que o no se acaba de entender o se hacen las cosas así un poco al azar y es un poco el hueco que quiero rellenar porque creo que va a cambiar muchas formas de pensar. Porque al final lo que el cuerpo también tiene que aprender es a restringir como los grados de libertad muchas veces. Es un ejemplo que he puesto en mis cursos, o sea, en las formaciones que doy muchas veces. Pero, por ejemplo, si yo te doy un coche, ¿vale? No sé si te lo habré contado ya a ti. Yo te doy un coche con 4 ruedas y 4 volantes, ¿no? Un coche normal con 4 volantes. ¿Sí? Mm. ¿Vale? No me suena este ejemplo. ¿No? Vale. 4 volantes. O sea, tienes un volante para cada rueda. ¿Vale? Mm. Y te digo que te vayas a un prado o a un descampado, que no hay ni edificios, no hay nada. ¿Vale? Es probable que si a lo mejor te digo, bueno, y tienes que ir a 10 kilómetros por hora o si 10, 20 kilómetros por hora, pues igual lo puedes llevar. O sea, tú estás dentro del coche y son 4 volantes para 4 ruedas, pero bueno, igual puedes, como no tienes nada, no te vas a chocar con nada, pues lo puedes ir gestionando, ¿no? Primero los dos, vas haciendo así y más o menos vas gestionando el coche porque no te vas a chocar con nada. No hay más coches, no hay más edificios, no hay rotondas, no te vas a matar, ¿vale? Pero poco a poco te digo, vale, pues ahora vas a coger el mismo coche, ¿vale? Y te vas a ir al centro de Alicante o al centro de Valencia, que va a ser peor, ¿vale? Y ya no vas a ir a 10 por hora, vas a ir a 50, 60 por hora. Probablemente tengas un accidente a los 5 segundos. ¿Por qué? Porque ahí la forma de controlar el coche es muy compleja para el caos que hay en el centro de Valencia, ¿vale? Pues el cuerpo es un poco lo mismo. ¿Qué coche necesitamos para el centro de Valencia? Necesitamos un coche en el que eh, en vez de que tenga 4 volantes, tenga un volante para 4 ruedas. ¿Sí? Mm. Entonces, simplificamos el control del coche para poder movernos en un entorno más caótico, como es el centro de Valencia. Pues esto es lo mismo. En una sala de rehabilitación, en una camilla, pues tú vas a querer dar esos 4 volantes, se escucha es que No, no, está un no, no, vecino, no. está un vecino dándole. Hay cancelación de ruido. Vale. Eh, bueno, estamos en la camilla o en fases tempranas de readaptación, queremos que ese coche sea capaz de tener esa variabilidad, de que sea capaz de tener esos cuatro volantes para esas 4 ruedas, que tenga movilidad, movimiento relativo, disociación entre segmentos, etcétera. Pero también luego queremos enseñarle a que pase de 4 volantes a un volante. Y eso no lo vamos a conseguir pues con bandas elásticas o en el suelo, respirando mientras hago un poquito de... No, tenemos que no forzar, pero tenemos que enseñar a ese cuerpo que se pueda controlar de forma más simple. Mm. ¿Sí? Y tenemos cosas en el cuerpo, tenemos sí, componentes en el cuerpo que nos ayudan a hacer eso. Y es lo que tenemos que explotar. Sí, ¿Sí? seguro que estará súper bien. Yo haré todo lo posible por ir. Si Porque hay, si tengo... hay, si hay, si hay interés, haré más, pero de momento voy a hacer eso. Voy a hacer el de Vale. Valencia. Sí, seguro que lo revientas. Y 100% recomendado ya solo por esas charlas que hemos tenido pues, durante todos estos meses, que ya vas soltando pinceladas, vas enseñando un poquito de temario y la verdad es que no es algo de lo que se hable No. en inglés, no lo he visto y mucho menos en habla hispana. La verdad es que Mm. intentas como hacerlo tuyo, tu interpretación de todo esto y la verdad es Sí, que vas a arrojar luz en esa fase pues, intermedia avanzada de la sí. readaptación. O sea Yo creo que sí, la verdad. Espero que mm, me... Tengo con muchas cosas en la cabeza y el miedo que tengo es de no pasarme metiendo cosas, ¿sabes? O quedarme corto
de teoría de práctica. Estoy intentando buscar el equilibrio perfecto, pero Bueno, bueno. siempre puedes hacer como Iñaki, meter 1000 diapositivas y ya está. Y ya, y ya toma por culo. Sí. Una de las cosas que tratarás en el curso, imagino que sea el tema del aquabag, ¿vale? Que estabas antes hablando de pues, contracciones y Sí, todo este tipo de cosas. Sí que hay gente como que la utiliza mucho, incluso tuvo como su momento hace unos meses, un año, donde todo era aquabag. También, pues, sé que cuando mete más publicidad Fran Bosque, empiezan a salir todos sus drills por ahí, pues como que, guau, aquabag. Y luego hay gente, sin embargo, que es bastante detractora de este tipo de herramientas. Como todo sí, me imagino en la vida, no será ni blanco ni negro, habrá ciertos contextos donde pues sí puede ser más interesante, otros donde no tanto, y sobre todo el para qué lo utilizas y qué tipo de ejercicios haces. Pero a lo mejor te claro. piensas que estás trabajando una cosa pues, con un objetivo y realmente el objetivo de ese ejercicio es estimular otra cosa. Hmm. Sí, pero tanto los unos como los otros que has dicho, claro, si tú eres detractor porque, bueno, porque no lo has estudiado o no has visto nada y eres detractor, vale. Pero si tú también te bajas una aplicación y haces los ejercicios y luego los practicas y dices, guau, esto no vale para nada, si no has estudiado la base teórica que hay detrás, pues lo estás haciendo igual de mal o estás aportando igual, o sea, los mismos aspectos negativos que los que son detractores, ¿no? Eh, entonces, el- es verdad que lo que nos aporta el aquabag es esa, como son esas cocontracciones, ¿no? Pero no es la única forma de hacer de crear como una cocontracción, ¿sí? Es decir, por eso ahora que hace poco vi que el contramovimiento, o sea, que el contra movement jump o el salto con contramovimiento a veces no es suficiente, ¿no? Y estoy de acuerdo, porque el salto con contramovimiento lo que te está haciendo es que te facilita esa cocontracción, porque haces ese contramovimiento, ¿no? Es como te Mm. ayuda a generar esa pretensión, esa tensión para luego hacer el gesto. Pero muchas veces en un entorno competitivo no vas a tener tiempo para hacer ese contramovimiento. O si lo haces, vas a llegar tarde al defensa, ¿no? O sí, básicamente. Y si lo haces, o sea, y si haces un gesto sin contramovimiento, pero no estás preparado a nivel elástico, a nivel muscular, seguramente puedas lesionarte. ¿Vale? Entonces, no es la única forma de usar Aquabax para o sea, para crear cocontracciones, pero es una de ellas. ¿Vale? Mm. Al final lo que hace el agua en la, en la bolsa, o sea, en la bolsa, sí, sí, en la pelota o el saco, es como generar perturbaciones impredecibles a las que tu cuerpo se tiene que adaptar en cada repetición. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que tú estás haciendo a lo mejor típico skater jump, o sea, que vas dando saltos de uno al otro, de un lado al otro, ¿vale? No es lo mismo hacerlo con un disco o sin nada, que tú sabes más o menos y aprendes rápido de más o menos cómo mantener el equilibrio, que si tú en cada salto, la aquabag, por ejemplo, la mueves hacia un lado en concreto o incluso hacia el mismo lado, ese agua se va a comportar de forma distinta, ¿sí? Y eso es lo que ayuda, entre otras cosas, a esa contracción, pero ayuda al problema de lo que se llama variabilidad relacionada con el contexto. Esa variabilidad relacionada con el contexto es, por ejemplo, lo expliqué en la newsletter que mandé. Si tú ves puse un ejemplo de dos yudokas, pero bueno, vamos a poner un ejemplo de dos tíos que hacen lucha libre. Si tú ves una foto de dos tíos, imagínate que yo estoy así y hay otro enfrente de mí, así también, cogiéndonos. Nos estamos cogiendo. Si tú simplemente ves la foto, tú no sabes hacia dónde está tirando. O sea, no sabes si está tirando hacia abajo uno o hacia el otro arriba o eso va cambiando todo el rato. Mm. Y a esas fuerzas más impredecibles se tiene que adaptar el cuerpo, tiene que responder a ellas. Y, y créeme que no responde a esas fuerzas de forma, o sea, no son las partes altas del cerebro las que responden a esas fuerzas, son partes más periféricas de nuestro cuerpo las que nos ayudan a responder a esas fuerzas. ¿Sí? Eh, y es un poco, por ahí va el tema de la aquabag, ¿vale? Y también Comen- puse que, dime, dime.
¿no? Comentabas que como que era un amplificador de lo que ya es nuestro medio interno. Exacto, exacto. Al final, exacto, en nuestro medio interno, al final tenemos 7-8 kilos de órganos en nuestras vísceras y cada vez que nos movemos, hacemos una sentadilla, saltamos, corremos, cambiamos de dirección, eso se mueve. Obviamente no. Un chico me comentó que lo hizo muy bien, que no es, obviamente el agua que tenemos dentro de nosotros no tiene la misma densidad que el agua que tiene el agua abajo. O sea, no me refería a que ese agua y nuestro agua es el mismo. Obviamente los fluidos y la sangre y todo lo que tenemos dentro de nosotros tienen una densidad mayor, ¿no? Pero al final los órganos sí que se tienen que mover y tenemos que responder a esos órganos. Si nosotros no fuéramos capaces de acelerar y o sea, de desacelerar y acelerar esa materia visceral, no seríamos capaces de hacer un cambio de dirección, no nos moveríamos. ¿Vale? Entonces, como esa aquabag, pues es un poco un amplificador de lo que ya pasa. Y por ejemplo, cuando se utiliza con Y, ejercicios de hip hop, vale, bueno, coméntame. sí, no, iba a decir un error que se suele cometer con el aquabag y es, voy a comentar un poco dos, ¿vale? Primero uno, Y el tercero lo dejas para el curso, ¿no? el tercero lo dejo para el curso. No, estos son dos que me han venido ahora a la cabeza, ¿eh? A veces veo que se utiliza, por ejemplo, en posiciones de slouch, ¿no? Estamos en posiciones de slouch, con la aquabag aquí o con la aquabag arriba, ¿vale? Entonces, ahí, y esto es algo personal mío, ahí está viendo como ¿qué estás intentando hacer? Porque cuando hacemos posiciones más de slouch, ¿no? Más estamos como intentando sí que favorecer esa relajación, esa orientación excéntrica de los erectores espinales, para que como a lo mejor el abdomen está más relajado y que estemos trabajando más a nivel distal, ¿no? Que sepamos aprender a hacer fuerza desde el pie, antes que con nada, ¿no? Favorecer un poco esa relajación, favorecer esa secuencia distal proximal. Pero si tú encima de eso metes una aquabag, es como que estás generando perturbaciones que a su vez, de forma subconsciente, el cuerpo eh, responder, ¿no? Con esas contracciones, esa coactivación de la pared abdominal, de los erectores espinales, etcétera. Pero como tú le vas a estar diciendo, no, que tienes que estar relajado, está viendo para mí es como una incongruencia. Espérate, le estamos enseñando a hacer una secuencia de estar proximal, a que esté relajado, a que ese tobillo trabaje de forma isométrica, o estamos enseñándoles a que no combata, a que responda a esas fuerzas externas con esas contracciones más a nivel del abdomen, por ejemplo. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Una cosa o la otra? ¿No? Eso es un poco un error que yo veo, que es verdad que eso es algo mío, ni lo he visto en ningún lado, ni nada, es algo que yo cuando lo veo me genera un poco me chirría un poco. Y el otro, vale, es por ejemplo, cuando se hacen ejercicios, no dejar, o sea, no estar estable, cuando se hacen ejercicios con la aquabag, no estar estable antes de volver a cambiar de dirección, por ejemplo, o antes de hacer otra cosa. Eso es horrible, eso es horrible. O sea, por ejemplo, si tú estás haciendo saltos con una aquabag o un hip lock o lo que tú quieras, si tú antes de volver a hacer el siguiente paso de ejercicio, que puede ser dar otro paso corriendo o dar un salto otra vez de donde vienes o lo que sea, no has estado estable, es horrible, ¿vale? Es fatal porque no hay como una estabilidad entre fases. Es decir, no has gestionado esas fuerzas externas que te estaban empujando, que te estaban moviendo, que te estaban perturbando antes de realizar el siguiente ejercicio. ¿Sí? Y eso es fundamental porque hay un concepto que se llama transiciones de fase, ¿sí? Que es lo que ocurre entre una fase de movimiento y otra. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, ir corriendo top speed o una aceleración y un stop and go, que es un cambio de dirección o freno y salgo, ¿vale? Sabemos que son dos fases distintas, ¿vale? Y entre medias es donde está lo peligroso. Entonces, entre medias es donde más estables tenemos que ser.
Si yo entre medias de esas dos fases no estoy estable, es cuando el cuerpo no sabe qué sinergias utilizar, cómo generar esas perturbaciones o esa inestabilidad del sistema, ¿vale? Y ahí es cuando ocurre la lesión. Ahí es cuando ocurre la lesión, ¿vale? Es lo que se llama como una bifurcación. Eh, Como que el cuerpo está entre un atractor, hay un atractor y un atractor, y no sabe, se queda en medio y hasta luego, ¿no? Por ejemplo, para ligamento cruzado, que a ti te va a venir bien, una de las progresiones más avanzadas es caer sí, como un landing de un cajón, por ejemplo, y acelerar, o, un cambio, o caer y un cambio de dirección, porque son fases totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, el Chimi Ávila creo que se jodió en el segundo cruzado, creo que en el entrenamiento se jodió haciendo algo de eso, como que saltó de cabeza y no sé si luego le pedían acelerar y ahí se rompió. Sí, Entonces, también las fases en las que estaba, pues no era para hacer esto. bueno, eso es otra, Sí, ya eso hay. imagino que no, tú sabrás más. Eh, Mm. ¿Y qué iba a decir? Pues eso, que entonces lo que comentaba, que lo importante de cuando tú usas una aquabag es que estés estable siempre antes de volver a hacer el siguiente paso de ejercicio, o mejor dicho, la siguiente repetición. O sea, no me vale que tú estés con una aquabag y estés. Eso es una chuminada, eso no vale para nada. Tienes que estar estable. Entonces, ¡pum! Estás estable. ¡Pum! Estás estable. ¡Pam! Estás estable. Mm. ¿Sí? Mientras estabas explicando esto, me estaba viniendo a la cabeza justo lo que luego has explicado, de las lesiones que vienen pues, en ese momento en el que tienes cierto descontrol. Entonces, ¿quiere decir que este punto no se podría trabajar, esa fase de descontrol donde se vienen las lesiones? ¿No se podría recrear de esta manera ni preparar al cuerpo a responder mejor ante todo Sí, sí, esto? sí. Es verdad que hay algunas corrientes que sí que dicen como que no se trabaje, ¿no? Pero al final eso va a ocurrir. O sea, que un futbolista salte y acelere, va a pasar. Lo que hay que enseñar es a que esté muy estable entre esas fases. Enseñarle a que esté muy estable entre esas dos fases, ¿vale? Porque es una fase muy estable si se entrena bien y si se trabaja bien, pero entre medias es el problema, ahí viene el problema. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa para que entiendan un poco más a lo que me refiero con las transiciones de fase o con esa estabilidad y desestabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nos ponemos en una cinta o nos vamos a andar, por ejemplo, al río? Y dices, hostia, es que hoy no quiero correr, pero voy a andar rápido. Llega un momento que cuando llegas creo que en humanos creo que son 7 kilómetros hora, 8 kilómetros hora, que es como, ¿qué hago? Ando, corro, ando, corro, ando, corro, ando, corro, ¿vale? Pues eso es como una transición de fase. Y cuando ocurre estos cambios de fase es porque hay algo que lo detona, como hay un disparador que lo detona, ¿vale? Esto viene de la termodinámica. O sea, si cuando pasamos de sólido a líquido, hay unos disparadores que suele ser o la presión o la temperatura que hace que pase de sólido a líquido, ¿vale? Pues en el cuerpo es lo mismo, suele estar relacionado con la frecuencia y la amplitud, por ejemplo, cuando estamos andando, ¿vale? Esto me lo tendría que revisar, que hay un estudio, que no me sé exactamente bien los datos, pero lo que sí que es la velocidad. Cuando nosotros alcanzamos unos 8 kilómetros por hora, a nivel de coste metabólico ya no nos compensa ir ahí. O sea, ya nos compensa correr, porque es más eficiente a nivel energético, ¿no? Mm. Entonces, si te fijas, eh, eso también ocurre de forma abrupta. O sea, cuando tú estás en una cinta, empiezas a subir, empiezas a subir, empiezas a subir, vas andando y no, o sea, pues, se podría hacer, ¿no? Pero ese punto inestable de que no sé si correr o andar, eso a nivel anatómico también se ve, luego lo explicaré si da tiempo, ¿no? Pero que también esa inestabilidad también se ve en el cuerpo, ¿vale? A nivel de comportamiento musculotendinoso. Entonces, lo que se ha visto es que ese cambio de fases tiene que ser rápida, porque no queremos estar entre medias.
¿sí? claro. Entonces tenemos que enseñar al cuerpo a pasar de una a otra rápido y no estar entre medias, Ahí ¿sí? cobra importancia esa capacidad reflexogénica de la musculatura, contraerse y Eso relajarse es, de lo más rápido posible. eso es. Pero claro, por ejemplo, en ese punto donde llega la lesión, si tú vienes con eso, pues, con ciertas disfunciones, compensaciones por haber hecho un exceso de drills visuales, por ejemplo, ¿Vale? claro, tú estás, por ejemplo, top speed, estás corriendo. El hecho de que tú apoyes primero el calcáneo o ciertas mecánicas, pues va a hacer que cierta musculatura se contraiga o se relaje. Si tienes de repente una perturbación porque alguien te toca, es como que tu cuerpo estaba preparado para hacer algo, ha cogido a la musculatura, cierta musculatura contraída, otra relajada, no responde bien ante eso y pues eso puede producir una lesión. Entonces, ¿hasta qué punto a nivel de entrenamiento podemos trabajar eso? ¿O ya entraríamos a lo mejor más en un apartado de hábitos, también alimentación, sistema metabólico, neurología, donde mejore como la salud o el cuerpo de que tenga esa respuesta rápida? O simplemente con No, no. entrenamiento, si no hay, es que si tienes un cuádriceps hipertónico, por mucho que quieras que se relaje. Vale, vale, pero ahí no voy a, ahí no voy a entrar, ahí no voy a entrar porque se me va un poco de madre. Pero lo que he dicho de las cocontracciones, sí que se pueden, con las cocontracciones todo esto es algo que se puede, es un problema que se puede solucionar, ¿sí? Porque el correr no ocurre, parece que el correr ocurre en el suelo, realmente ocurre con lo que hacemos en el movimiento que estamos en el aire, ahí es cuando ocurre, ¿no? Y tenemos que estar, y esas contracciones también tienen que ocurrir, esa pretensión tiene que ocurrir cuando estamos corriendo, ¿vale? Entonces, todo eso son como reflejos y nos ayudan de forma automática o de forma subconsciente o con cero retraso, nos ayuda a controlar esas fuerzas. ¿Vale? Que actúan sobre nosotros. O sea, no tenemos que responder como de forma consciente, ¿vale? Como que el Claro. cuerpo ya lo hace de forma subconsciente, de forma como automática. Mm. Trabajar Y esto pues, con aquabag, hip lock, esas contracciones, que también pues, es como una forma, una herramienta, un tipo de ejercicio que se utiliza también bastante. ¿Crees que tiene sentido? No tanto. sí, a ver, distingamos un poco esas cosas. El hip lock al final no es más que no es más que un atractor, es como una forma, es una cosa, es como un fenómeno que ocurre cuando corremos más a alta velocidad, ¿vale? Que ayuda a proteger la cadera, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, sí que se ha hablado de cuando andamos, como el left stance, ¿no? Lo de que Anita habla mucho de esto, que cuando andamos, ¿no? Si apoyo yo, por ejemplo, la pierna izquierda, esa pelvis izquierda sube un poquitín, ¿no? El hombro baja un poquitín para aceptar la carga en ese lado, ¿no? Eso es left stance, right stance, ¿vale? Pero ¿en qué, vamos a decirlo, en qué entorno estamos hablando? Estamos hablando de un entorno como más de baja intensidad, bajo umbral, de cuando estamos andando, ¿no? Cuando estamos andando, las fuerzas reactivas del suelo son leves y podemos comportar lo que te he dicho antes. Los volantes pueden ser muchos, que los podemos controlar, ¿no? Podemos hacer que esa pelvis caiga, o sea, suba para absorber esa, mm, esas fuerzas reactivas, da igual el glúteo como trabaje, puede trabajar en excéntrico, en concéntrico, en isométrico. Cuando estamos andando podemos hacer muchas cosas, pero cuando estamos corriendo, el glúteo queremos que trabaje de forma excéntrica y concéntrica, o más bien en top speed, en la aceleración sí que queremos que trabaje de forma concéntrica, pero en top speed queremos que trabaje de forma concéntrica y excéntrica, o queremos que trabaje de forma isométrica para que la cintilla iliotibial, que no deja de ser un tendón de Aquiles, pero que va de la cadera a la rodilla, pueda trabajar de forma elástica. Queremos que trabaje de forma isométrica para poder trabajar más de forma elástica. No queremos que haya mucho eh, rango de movimiento en esas fibras musculares. Por eso el hip lock, en esos casos, nos ayudan para correr como más rápido. ¿Sí? O sea, al final el hip lock es eso. No, yo creo que antes se confundía con que la palabra el lock, ese lock no es que la cadera se bloquea, ni mucho menos. Es simplemente una posición de esa cadera y de la otra,
¿vale? Que hace que en la cadera de la pierna de apoyo se genere como una contracción y ayuda a proteger tanto la cadera como a incrementar un poco el rendimiento por lo que he comentado antes, porque nos ayuda a utilizar los tejidos pasivos para movernos. Y los tejidos Mm, pasivos no los controlamos, es más eficiente movernos de esa forma, ¿vale? mm. Simplemente el hip lock es como un atractor, ¿vale? Creo que ha quedado ahí bastante claro. Y si Sí, no, pues que lo podemos remitir a la formación que vas a hacer porque hemos tocado tantas cosas que es difícil en un podcast como poder profundizar y arrojar en todo. más luz en todo esto y dejarlo como Sí, completamente claro. Pero sí que estas pinceladas pues, que nos has ido dando durante todo el podcast, pues la verdad es que pues, por lo menos va a hacerse replantear a más de uno pues, el trabajo que está haciendo o, cómo, o por qué lo está haciendo. Por ejemplo, mm, lo de los slows con el aquabag. Creo que quien utiliza aquabag y está haciendo también slows, digo, hostia, pues a lo mejor, claro, ¿qué quiero no es realmente lo con más. esto? Trabajo Claro. primero el slow y el aquabag, luego lo meto en otro tipo de ejercicios si es que quiero. Es que es precioso esto. Es que se me acaba de ocurrir. ¿Qué hemos dicho antes con las fases? Que no queremos estar entre medias, ¿verdad? O sea, no queremos Mm, pasar mucho tiempo entre medias. Si eso lo llevamos a algo tan sencillo como ese ejercicio, en ese ejercicio, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos en una cosa o estamos en otra? ¿O estamos en medio? ¿Estamos dándole un componente de una fase estable que es a bajo umbral que podemos hacer lo que he dicho antes, los 4 volantes, pero a la vez le estamos dando un componente de co-contracción, que es esa coabag, en la que el coche es con un volante? Ni una cosa ni otra. Estamos entre medias, ¿sabes? mm, Entonces, las lesiones muchas veces ocurren justo a media intensidad. O sea, por eso también en entrenamiento más aeróbico se lleva tanto de moda ese entrenamiento polarizado, creo que se llama, yo no soy muy especializado en eso, pero que es entrenamiento a muy, 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 muy baja intensidad, muy rodaje y luego muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque justo entre medio es cuando el cuerpo no sabe si está yendo a tope o si está a muy baja intensidad. De hecho, llevo una chica que yo le llevo de entrenamiento de fuerza, que es muy buena, se va a preparar maratones, pero de momento está haciendo medias, que ha hecho un cambio en ese sentido de entrenamiento y ha notado una diferencia brutal mm, con eso del entrenamiento polarizado. Entonces, si te fijas, son como fractales que se repiten en muchas cosas, ¿no? Cuando el agua empieza a hervir, no, como que cuando hierve un poco ya es, ¿no? mm, Es como que el cuerpo le gusta estar o en una cosa clara o en una cosa clara. Entre medias no le gusta. Y lo que te comentaba antes de que también lo podemos llevar a nivel músculo tendinoso es que el tendón y el músculo, la interacción entre el tendón y el músculo, eh, hay como dos formas de trabajar, o sea, como hay dos fases estables a nivel más local, a nivel más micro. Que el músculo y el tendón pueden cambiar de longitud cuando nosotros andamos, da igual que el músculo esté de forma isométrica y el tendón se mueva, o que el tendón se mueva y el músculo también, da igual, ¿vale? Y luego el otro estado más preferible para el cuerpo es que o sea, que el músculo trabaje de forma isométrica y el tendón trabaje de forma elástica, se mueva. Esas dos fases son las preferibles para el cuerpo. Lo que no le gusta es estar en mm, medio. Lo que no le gusta es que le estés dando una intensidad alta y que el cuerpo esté utilizando la fase estable o sea, la primera fase estable de baja intensidad en la que el tendón no sé, o sea, el músculo no trabaja de forma isométrica. Lo que no queremos es estar en medio, ¿vale? mm. Son cosas que se repiten en todo el cuerpo y en más cosas. Sí, me había venido el ejemplo incluso de las palomitas, cuando estabas hablando del hervir el Mira, agua, digo que no se queda como a lo mejor incluso puede entender mejor que con claro, el agua. Mm. cuando llegan a un parámetro en concreto, Oh, empiezan a petar, claro, mm, no está entre medias, claro, claro. exactamente. Pues es eso, Sí, un poco. yo por mí estaría horas hablando, pero Claro, tampoco me quiero reservar el poder hacer una segunda segunda parte. charla, un segundo podcast.
pues con ciertos temas a lo mejor que me puedan dejar en comentarios o por mensajes que, pues, para poder profundizar y así que tampoco se haga como tan denso esto. Siempre me gusta Hmm. cuando estamos finalizando el podcast, pues darte a ti o dar al invitado la opción de poder matizar alguna cosa a lo mejor que hayas caído que previamente, no sé, a lo mejor esto a lo mejor no lo he explicado del todo como quería o a lo mejor no se ha entendido tan bien o simplemente hacer una reflexión final y así con eso podemos finalizar. Entonces, mientras vas pensando, simplemente por darte las gracias de poder haber pasado este rato hablando. En breve nos vemos también para seguir profundizando en materia. Y nada, encantado de poder charlar con amigos porque a mí también me resulta estar incluso mucho más cómodo el hablar de estas fases intermedias de redactación, fases finales, que es también pues, a lo que me dedico más allá de a lo mejor solo rendimiento o a nivel de ese ámbito más clínico, fisioterapia. La verdad es que por mí lo disfruto muchísimo y aprendo muchísimo de personas como tú. Así que muchas gracias, Héctor. Nada, muchas gracias, Mauro. Sí, seguramente lo que pasa es que ahora no tengo el tiempo para pensar en lo que he dicho, pero seguramente alguna cosa matice, así que si alguien de los que lo escuchan ha dicho, se ha quedado, uy, esto no me ha quedado claro, pues que te lo pregunten a ti y tú me lo remites o que me lo pregunten a mí directamente, que seguramente haya dicho incluso, no sé si alguna barbaridad, pero a lo mejor alguna cosa no lo he hilado, pero bueno, que me lo puedes preguntar, no soy perfecto, ni tengo la verdad absoluta. Y si tuviera que, no sé, pedir una reflexión, o sea, hacer una reflexión, mm, mm, que lo que he dicho no se lo crean. Es decir, que sean críticos con lo que les he dicho, no porque yo haga esto, lo he dicho, y ahora ya la verdad es absoluta, y ahora ya las contracciones son la leche, y ahora Mm. ya todo lo que... No, coherencia. O sea, yo aquí no vengo a dar lecciones de nada, solo vengo a dar lo que sé, mi experiencia, y hasta que sean críticos simplemente con lo que escuchan, tanto de mí como del resto, y Mm. poco más. Animar a todas las personas que siguen estudiando, formando y al final que apliquen y cada uno irá sacando su propio sistema. Eso es. Mm. Pues muchas gracias, Héctor, y nos vemos en breves. Vale, tío. Hasta luego.